Hola muchachos. Muchachos, entonces para terminar la historia de Jacob y de Esaú, eh, ellos se encontraron, se reconciliaron, pero eh, ellos se hicieron demasiado ricos, tenían muchísimos rebaños. Entonces sucedió lo que Abraham y Lot no pudieron estar juntos en la misma tierra porque el ganado era mucho y la tierra no daba como abasto pues para alimentar este ganado. Pero dice que Esaú se fue por su lado para alejarse de Jacob. Y Jacob volvió a la tierra de su padre, a Canaán. Entonces, listo, él se estableció allá. Con sus hijos, sus esposas, sus hijos crecieron y en el capítulo 37, muchachos, acuérdense que yo leo en la nueva traducción viviente. Ahí, en el capítulo 37, ya José, el hijo de Raquel, el, como el penúltimo hijo que le nació a Jacob, ya José tenía 17 años, dice la Biblia. Entonces, José cuidaba los rebaños y trabajaba para sus hermanos medios, porque realmente de papá y mamá solo eran José y Benjamín, el último, cuando se murió Raquel. Entonces, trabajaba para ellos, era el hijo favorito de Jacob y era el sapo de la familia. ¿Por qué era el sapo? Porque dice la Biblia que le contaba todas las fechorías que hacían los hermanos, se las contaba el papá. En el versículo 3 del capítulo 37. Claro, él iba y sapeaba a los hermanos, entonces ellos no lo querían. Los hermanos lo odiaban por sapo, porque era el favorito del papá. ¿Y cómo sería el favorito? Que el papá le hizo un regalo muy especial a José, porque lo amaba más. Le hizo una túnica, dice que era espectacular, que era hermosa, bueno, me imagino que fina, unos colores hermosos, se la regaló a José. Y con esto solo logró que los hijos o sea, Jacob logró que sus hijos odiaran más a José. La Biblia dice que él lo amaba más porque lo tuvo en su vejez, pero yo muy personalmente digo, Benjamín fue el último y también lo tuvo siendo más viejo todavía. Entonces, era su favorito porque sí, porque le dio la gana, porque los papás muchas veces y las mamás tienen favoritos. Entonces, ese era el favorito de Jacob, era José. Sus hermanos lo odiaban y no lo querían por esto. Entonces, para colmo de males, resulta que Dios le empieza a dar sueños a José. Y una vez tuvo un sueño y fue y se lo contó a sus hermanos. Les dijo, muchachos, ¿cómo les parece que yo soñé que estábamos todos recogiendo espigas? Entonces todos teníamos manojos de espigas y mi manojo se levantó y todos los manojos de ustedes se pararon alrededor del mío y se le inclinaban. Y esos muchachos les dio más rabia y entonces le decían, no pues, entonces usted qué está pensando, que nosotros nos vamos a inclinar delante de usted, que es que usted va a ser el rey de nosotros o qué. Bueno, y lo odiaban más. Después de esto tuvo otro sueño, mi amor, y se lo contó a sus hermanos de nuevo, pero también al papá. Y le dijo, papá, ¿cómo le parece que yo soñé que la luna y el sol se inclinaban delante de mí? Y 11 estrellas, los 11 hermanos. Y hasta el papá se le enojó. El papá le dijo, ¿qué clase de sueño es ese? En el versículo 10. En el versículo 10. Usted está pensando, le dijo, ¿qué clase de sueño es ese? Usted está pensando que su mamá y yo y sus hermanos nos le vamos a inclinar a usted, le vamos a rendir pues culto a usted, esas bobadas. Bueno, entonces, aparte de que los hermanos sentían celos, pero con este sueño Jacob sí se quedó como intrigado.
Bueno, eso se quedó así. Al tiempo le dice José, bueno, los hermanos se fueron a cuidar sus rebaños y se iban lejos, se iban a tierras muy lejos de la casa. Y el papá Jacob le dijo a José, venga, yo necesito que usted vaya y me le dé vuelta a los muchachos y venga y me traiga noticias de ellos, a ver cómo están y todo. Entonces José se fue, se preparó y se fue tranquilito a mirar sus hermanos. Cuando los encontró, él iba para donde sus hermanos y los hermanos lo vieron a lo lejos y dijeron, oiga, ahí viene el soñador. No como con alegría, porque como no lo querían, ahí viene el soñador, cojámoslo y matémoslo y lo metemos allá, ese pozo. A ver en qué le quedan los sueños a ese. Entonces Rubén, el mayor, tratando pues como de salvarlo, les dijo, no, pues es que no lo tenemos que matar, solamente lo tiramos allá a esa cisterna, a ese pozo. Igual estamos en el desierto, ahí se muere y nosotros no tenemos que untarnos las manos. Bueno, entonces cuando llegó José, le quitaron la túnica y plum que lo tiraron allá a ese pozo, mi amor. Entonces, bueno, ellos se sentaron a comer y cuando estaban ahí sentados vieron a lo lejos que venía una caravana de camellos. Y entonces eran unos mercaderes, como comerciantes. Y ellos dijeron, ah, no, vamos a sacarle ganancia a esta vaina. Vendámosle a José a esos mercaderes, lo vendemos como esclavo. Entonces, lo vendieron. Lo vendieron por 20 monedas de plata. ¿Cómo le parece? Entonces, los mercaderes se lo llevaron para Egipto. Dice que Rubén regresó para salvar a José y no lo encontró en el pozo. Entonces yo digo que seguramente él no estaba cuando ellos lo vendieron, porque aquí dice en el versículo 29 del capítulo 37, dice que Rubén regresó para sacarlo y cuando no estaba se desesperó y él se puso a llorar y decía, vea, ¿qué pasó aquí con este muchacho? Él dijo, ahora yo qué voy a hacer. Entonces, bueno, dice que se lamentó mucho. Luego regresó donde estaban sus hermanos y les dijo a ellos, ahora qué vamos a hacer. Entonces, bueno, los hermanos lo que hicieron fue que mataron un cabrito y untaron la túnica que le quitaron a José, la untaron de sangre, se la mandaron al papá y efectivamente el papá pensó lo que ellos le dijeron, que un animal salvaje se lo había comido. Entonces Jacob se puso muy triste, lloró, guardó luto, le hizo pues el duelo a él y no quiso siquiera que la familia lo consolara. Este hombre estaba destrozado. Entonces, como los mercaderes habían llevado a Egipto a José, eh, se lo vendieron lo llevaron al faraón, rey de Egipto. Potifar era capitán de la guardia del palacio. Entonces, Potifar, el capitán de la guardia del palacio, lo compró como esclavo, lo llevó al palacio. Y dice que el Señor siempre estuvo con José. Mire, a pesar de lo que le estaba pasando a José, que sus hermanos lo quisieron matar, que lo vendieron como esclavo, Dios estaba con José. Pónganle cuidado. Entonces, a José le iba bien en todo lo que hacía. Todo lo que lo ponían a hacer allá como esclavo, él tenía éxito en todo. Entonces, eso le agradó a Potifar, el que lo compró, el capitán de la guardia del palacio. Entonces lo nombró su asistente personal. Era asistente personal de este hombre que era como el segundo al mando del palacio. Y entonces lo puso a que le administrara todas sus
posesiones, toda su casa prácticamente. Entonces él estaba tranquilo porque veía que a José le iba muy bien, que Dios lo bendecía mucho. Entonces tenía pues acceso a toda la casa y Dios empezó a bendecir a Potifar por causa de José, que estaba en esa casa manejando todo lo de la casa. Dice que José era muy guapo, era muy bonito, muy fornido, bueno, me imagino que era alto, con un cuerpazo, bueno, un cuerpo muy atlético. Y resulta que la mujer de Potifar le puso los ojos encima a mi amor. Entonces empezó a acosarlo, a decirle que se acostara con él, con ella. Y una vez él entró al cuarto a hacer su trabajo y no había nadie y estaba solo la vieja, la mujer de Potifar, y entonces empezó a acosarlo y le dijo que se acostara con ella y él le dijo, ¿cómo se le ocurre? Su esposo, mi amo, me ha dado toda la confianza, me ha entregado hasta las llaves de su casa, ¿cómo se le ocurre yo ponerme a traicionarlo de esta manera? Y ella estaba tan desesperante encima de él que hasta lo agarró mi amor por la ropa y él salió corriendo y dice la Biblia que dejó el manto, ella como que lo agarró por el manto y al salir él corriendo ella se quedó con el manto en la mano. Entonces, ella gritó, llamó los siervos y lo que les dijo fue, vea, ese hombre entró aquí, aprovechó que yo estaba sola y me iba a violar. Vea, cuando salió corriendo porque se asustó que yo los llamé a ustedes, dejó el manto aquí, pero ese hombre me iba a violar. Y claro, le creyeron. Entonces le contaron, ella le contó esa historia a su esposo, a Potifar, y obviamente él también le creyó. ¿Por qué será? ¿Por qué será que no dudamos de que el esposo dice mentiras? La esposa puede decir mentiras por hacer quedar bien a alguien o por hacer quedar mal, como el caso de Potifar. La mamá muchas veces les dice mentiras a los hijos para hacer quedar mal a otra persona y todos los hijos se enojan con esa persona porque, claro, le creyeron a esa mamá. También las mamás mienten o mentimos. Entonces a veces le caemos encima a otra persona injustamente. Terminando este paréntesis, resulta que Potifar se enfureció cuando le contaron y mandó meter a la cárcel donde estaban todos los presos del palacio, lo mandó meter a José allá. Entonces, de todas maneras, el Señor seguía estando con José, seguía cuidándolo, seguía estando de parte de él. Y les estoy leyendo en el versículo 21 del capítulo 39, donde dice que el Señor estaba con José. Y como le seguía dando gracia a José, el que estaba encargado de la cárcel, nombró a, a José. Fue el que lo puso como por encima de todos los presos. Lo puso a cargo de la cárcel, de los presos, a él. Y dice en el último versículo, de nuevo, dice, el Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Esto es muy puntual. El Señor siempre estaba con José. ¿Qué es lo que vemos aquí, muchachos? Procesos, procesos. Yo les conté a ustedes que yo pasé por un proceso de casi 3 años en el que fui muy maltratada, injustamente, fui humillada, fui excluida, fui maltratada. Y hoy por hoy me doy cuenta que sí, Dios en el inicio me dijo, es un proceso y te voy a enseñar. Ahorita estoy empezando a entender todas esas cosas, muchachos, todo lo que me pasó. ¿Por qué? Porque Dios estuvo conmigo todo el tiempo, porque yo vi la mano de Dios en ese tiempo y porque ahora, después de que ya pasó, sigo viendo la mano de Dios, sigo viendo los milagros de Dios en mi vida y sigo viendo la manera en que Dios me ha fortalecido espiritualmente y hasta emocionalmente. Entonces todo lo que pasó tuvo sentido, tuvo sentido.
y yo sé que mañana o pasado, las personas que estuvieron involucradas en contra de mí en ese proceso también van a decir, wow, van a ver que era propósito de Dios. Entonces eso le pasó a José, porque ustedes se van a dar cuenta hasta dónde Dios llevó a José. Esos sueños que le daba al principio, los vamos a ver al final. Entonces José tuvo que pasar por estos malos tratos porque eran con un propósito y Dios estaba con él y Dios siempre lo cuidó y Dios siempre lo guardó. Por eso es que yo amo a mi Dios. Siempre he visto su mano. Un abrazo, muchachos. Dios les bendiga.